vamos a hablar, o vamos a consultar, mejor dicho, a el economista Luis Seco, es licenciado en la Universidad de Economía por la Universidad de La Plata, bueno, y que obviamente siempre tiene opiniones importantes al respecto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Gracias por llamarme. No, gracias a vos. ¿Es cierto lo que dice el ministro Toto Caputo, digamos, de no dejar flotar el dólar porque esto puede ocurrir que haya volatilidad, porque está del otro lado Mm. el comunismo y entonces esto se podría descalabrar todo? Se me ocurren muchas cosas, voy a tratar de ser concreto y conciso. Sí, La primera es yo creo que, como dijiste vos, se ajusta a un relato, pero flaco favor le hace a su propio programa, ¿no? Porque si imagínate que porque hay elecciones y puede ganar la oposición, llamarla como quieras a la oposición, todo se puede descajetar, ¿viste? Irse por la borda. Estamos teniendo un mal programa económico. Segundo, si la alternativa fuese realmente el comunismo, imagínate que no vendría ninguna inversión a la Argentina, ¿no? Tipo que claro, está es escuchando una contradicción, ¿no? es, Porque si, es si un hay, si hay, flaco, si hay es, peligro que vuelva el comunismo, estás espantando inversiones. es flaquísimo el favor que le hace al programa. Habla mal de la sociedad del programa, habla mal de las perspectivas de Argentina, porque ya te digo, con eso en el horizonte, si la alternativa es tan severa, porque aparte le está adjudicando una probabilidad muy alta, pues yo digo, sí, es probable que ahora se haga de noche, probabilidad cero, ¿viste? Y vos decís, no, Luis, ¿cómo vas a decir que bueno? Pero a mí me sirve que se haga de noche porque le digo a mis hijos que no salgan, cualquier cosa te estoy diciendo, ¿no? Entonces, Claro. es como que esas cosas, esos argumentos no ayudan para nada. Tercero, hay una evidencia empírica, vos me conocés muy bien, fui siempre extremadamente crítico de todo el experimento populista, kirchnerista y demás. No, vos sos un liberal Pero ortodoxo, estamos en lo por cierto. eso, No, obviamente. pero yo, exactamente, y yo nunca vi Ujú. que hubiera propiedad de los medios de producción, que el kirchnerismo haya estatizado todas las empresas privadas de la Argentina, cosas por el estilo, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero Entonces, hay una, digamos, una línea comunicacional orquestada por Santiago Caputo. Esto lo estoy investigando y me parece un fenómeno muy importante porque tenemos que comprenderlo, los que estamos de a pie, que es amenazar el discurso del odio, el miedo y la amenaza, ¿no? Es decir, el infundir el temor. Eh, Esto se hace incluso hasta con, digamos, con inteligencia digital. Ellos toman datos de todas las redes sociales, los analizan de los usuarios, los temores, los miedos, los pánicos, las fobias, las emociones, los gustos, los viajes, es decir, la información la analizan en lo que, por ejemplo, fue el ejemplo de Cambridge Analytica en Inglaterra, en el Brexit, con Steve Bannon y después en ujú. Estados Unidos, y eso se sigue haciendo. Es decir, es un trabajo comunicacional que no solamente sirve para Bueno, las no le elecciones. fue, ¿Eh? no le fue nada mal, ¿no? No le No, no fue le nada fue mal. nada mal. El asunto es que es una El manipulación. discurso del miedo, el discurso del miedo le hizo ganar estas últimas elecciones, claramente, ¿no? Claramente, sí, por eso digo, pero no, no le sale mal, porque para eso lo hacen, pero No, es una manipulación, no quiero señalar esto, ¿no? Es decir, también Toto Caputo diciendo, cuidado porque si flotamos el dólar vuelve el comunismo, también forma parte de eso, me imagino. ahora refleja, si me voy más a lo técnicamente económico, Sí, eso me eh, interesa. yo, yo te diría que lo que está siempre reflejando el gobierno es un miedo a flotar. El gobierno, y no lo digo peyorativamente, creo que lo conversé con vos hace un tiempo, en la literatura económica hay varios papers, o sea, trabajos, investigaciones de gente muy capaz, como incluso un economista argentino fue el que inventó el término, se llama Guillermo Calvo de la Universidad de New York, Ujú, que es liberal también, digamos, o sea, muy ortodoxo, y dice, me la acuerdo. mayoría de los gobiernos, tienen miedo a optar y por eso las estabilizaciones persisten en un tipo de cambio desalineado que termina fracasando. Entonces, el gobierno tiene ese miedo a flotar, nos lo refleja siempre que lo tiene, eh, y pretende tener un régimen cambiario que le permita tener el tipo de cambio lo más controlado posible, que le permita hacer política monetaria discrecionalmente y que
le habilite a acumular divisas, aunque lo niegue su importancia, sabemos que quiere hacerlo. Ujú. Bueno, ese régimen cambiario que combina todo lo que quiere el gobierno no existe. Entonces Claro, tiene que hacer cosas, pero no está acumulando divisas hasta ahora, no, ni reservas no, tampoco, ¿no? porque el tipo de cambio está desalineado. Claro, Entonces, yo estoy de acuerdo con el gobierno, la mayoría de los economistas argentinos estamos de acuerdo en el sentido que un país competitivo, que cobra pocos impuestos, con un Estado chico y eficiente, con menos regulación, más flexible, que se inserta en el mundo. Esos países son esas historias de éxito que cuenta o que proyecta Milei para la Argentina. Esa Argentina va a tener un tipo de cambio bajo, o sea, un peso fuerte. ujú, ¿Sí? ujú. Ahora, lo que discutimos mucho es si ese peso fuerte puede ser el punto de partida. No le discutimos que pueda ser el punto de llegada de esa Argentina potencia, pero sí podría llegar a ser un problema para navegar para la transición, digamos, ¿no? Entonces, Claro, para ahí es producir, donde para está exportar, para exactamente. la competitividad argentina, digamos. Sí, ahí es donde está, yo te diría, la gran discusión de hoy. Incluso fíjate que la reacción de muchos sectores frente al acuerdo comercial con Estados Unidos es decir, bueno, pero lo estamos haciendo cuando somos muy poco rentables, por lo tanto somos poco competitivos, hay muchos sectores con muchos temores, entonces me da la sensación de que la macro está en discusión. El gobierno ahora está intentando volver al discurso del cambio de régimen más amplio y decir, bueno, vamos por las leyes, ¿no? Claro. Vamos por las reformas estructurales, pero la macro también requiere de algunos ajustes. ¿Vos ves el dólar estabilizado en estos valores? ¿Te parece que ellos pretenden bajarlo un poco más para darle una ancla inflacionaria por la inflación que está repuntando o que va a estar más sobre el techo de la banda? 1500. Yo creo que el mercado va a seguir testeando el techo cada tanto, digamos, porque la percepción que hay es que es un régimen que tiene los días contados. Vos fíjate, el vicepresidente del Banco Central hace 20 días atrás presenta todo en Estados Unidos, hace una presentación que después conocimos acá porque se la publicó el sitio del Banco Central contando hacia dónde va la Argentina, un régimen parecido al Israel del 85 y el 91, Caputo diciendo, bueno, estoy dispuesto un poco a ampliar las bandas o acelerar la tasa de depreciación del techo, veremos. O sea, vamos camino a un nuevo régimen cambiario, yo creo que se va a poner en discusión muy fuertemente cuando el fondo nos tenga que dar el perdón porque no cumplimos las metas de la revisión anterior, Ujú. ahora en diciembre. Entonces yo creo que la mayoría, yo te diría que la mayoría del mercado espera de que haya un régimen cambiario y monetario, y ¿Vos, si que este invierto incluso monetario y cambiario distinto a partir de diciembre, ¿no? ¿Vos creés que esta idea de mantener el tipo de cambio bajo eh, tiene que ver también con los que hacen o los que invierten en pesos, a tasas, el carry trade? Es decir, ¿quiere seguir con ese funcionamiento el gobierno? El gobierno quiere alentar que la demanda de pesos no le caiga más y si puede crecer mejor, y bueno, y para eso sirve darle atractivo a los pesos, ¿no? Claro. Pero yo no creo que sea una cuestión solo de negocios, tiene que ver con todo el modelo general que tiene en la cabeza el gobierno Ujú. y sobre todo el presidente, que es esta idea de seguir atacando la inflación, persistiendo en un tipo de cambio real apreciado. Bien. Y hay un tema importante que vos mencionaste al pasar, que yo no quiero dejar pasar, A ver. que es esta idea de cómo vino evolucionando, de cómo vino evolucionando la inflación, porque en abril cuando se cambió el modelo, Ujú. lo que vimos es que desde abril para acá es que se salta la inflación. Acordate que antes era una inflación basada en el tipo de cambio y pasamos a una estabilización basada en la cantidad de dinero. Eso fue en abril. Cuando te Exacto. acordás se levantó el cepo parcialmente y se fijaron las bandas. Entonces, ahora lo que está en discusión es cuál es el ancla para desinflar, para seguir desinflando. Claro. Si va a ser la cantidad de dinero con un modelo más explícito, que ahí es el modelo israelita, o si va a ser la banda con, como dijo Caputo ayer, bueno,
andate a dormir tranquilo todas las noches, por lo peor que te puede pasar es que toque el techo la banda. Ahora, también ese es un discurso que no le hace honor a la fortaleza de su programa, ¿no? Es como diciendo, bueno, pues si vos me decís que que puede pasar eso todo el tiempo, y bueno, el mercado por ahí lo testea. Yo preferiría ir a que más allá de la soberbia y a veces el autobombo o esta idea de que tienen todo atado bien, digan, bueno, mira, este es el nuevo régimen. Otra cosa, ayer todos los economistas más importantes de Argentina, ex ministros y demás, diciendo al gobierno, ¿por qué no hacen algo normal? En la conferencia de Fiel las participaciones fueron todas en el mismo sentido, sobre todo la de López Murphy y Caballo, diciendo, está bien, viste, alguno te va a decir, no, pero ellos fracasaron. Bueno, sí, pero también aprendieron, ¿no? Entonces, ¿En qué sentido? eh, ¿Algo normal? pues, no podemos seguir teniendo cepo. Claro. O sea, Ujú. O los sea, países normales no tienen liberar cepo. el cepo significaría también hacer flotar el peso, flotación libre. No sé si necesariamente de flotación libre o poder ponerle una banda más alta. Bien. Pero, por Ujú. ejemplo, ponerlo en estos términos, Mariano, vos lo discutís siempre el tema. El Sí. gobierno te dice, el tipo de cambio está bien porque lo fija el mercado. Mentira. Si el mercado está restringido solo a nosotros, a las personas humanas, pues todo el tiempo las empresas tienen que hacer inventos, fijarse cómo se hacen de los dólares. Eso no existe en ningún país del mundo. Ujú. Entonces, ser normales significa tener, si vas a hacer una estabilización basada en la cantidad de dinero, tiene que haber una regla de cantidad de dinero explícita, conocida por todos. En Argentina no existe. Y si Claro. vas a hacer la una basada en tipo de cambio, las bandas son algo imperfecto. Acordate que en abril mismo, yo te diría, no sé, no, en abril no fue, pero 15, 20 días después de que se pusieron las bandas, empezó un poco el ruido, vimos a las personas humanas en abril mismo compraron 4.000 millones de dólares, casi un promedio de 5.000 millones de dólares por desde entonces hasta acá. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que no, las bandas no generaron mucha confianza. Ujú. Y el mismo gobierno dijo que era transitorio. Acordate que fue un programa presentado como una fase más de Claro. las muchas fases que tuvo el programa y dijeron, después de las elecciones cambiamos de régimen. Bueno, yo diría que la expectativa es que ese cambio de régimen haya cierto delivery, ¿no? Bien, es importante eso. Desde abril que vos mencionás, bueno, la inflación cayó a mayo a 1,5, pero desde entonces solamente creció. Y creció y hoy estamos en 2,3. ¿Por qué crece? ¿Por estas turbulencias y volatilidades del dólar o hay algún otro motivo? Yo creo que si la política monetaria hubiera sido formulada como en un tuit, Caputo dijo que era clara, transparente y fijada en reglas, y el mercado le dijo ese mismo día, no es clara ni transparente ni está fijada en reglas. Si se hubiera hecho una estabilización como se pretendió hacer, con donde la clave era estabilizar la cantidad de dinero, por ahí hubiéramos tenido menos inflación que la que hubiéramos tenido. Vos imagínate, ¿te acordás la volatilidad de tasa de interés? O sea, Sí, tasas de interés que pasaban del 30 al 100 y que las sí, empresas no conseguían. Bueno, eso generó presiones sobre los costos y tuviste consecuencias inflacionarias también por eso. No solo fue el claro. riesgo preelectoral. Entonces yo diría, no tuvimos el cambio, primero, cuando se hace el cambio del tipo de cambio prefijado a las bandas, no se explicó del todo qué implicaba. Me acuerdo que Marco Buscaglia en el programa de Pañi dijo, che, hay algo que acá en el gobierno no explicó, voy a tratar de explicarlo, y era lo que hacíamos todos los economistas con nuestros clientes, decirle, mira, esto en la literatura hay dos formas de estabilizar. Usás el ancla nominal del tipo de cambio, lo fijás o lo prefijás, o usás la cantidad de dinero. Pasamos de uno al otro. Las estabilizaciones que se hacen basadas en la cantidad de dinero tienen dos consecuencias. Son más recesivas y son un poco más inciertas, pero si lo haces bien duran mucho más tiempo, son más sustentables. Entonces, Ujú. lamentablemente no fue bien contado, no fue bien explicitado, y la cantidad de dinero, el único que cree que está fija en la Argentina es el presidente Milei, que cada vez que puede dice la cantidad de dinero está fija, y vos mirás cualquier gráfico de la cantidad de dinero y no está fija, sino que fluctúa un montón. Entonces esas fluctuaciones terminaron dándole un poco más de inercia a la inflación. ¿Y esas Lo que fluctuaciones qué son? ¿Emisión? Y si es emisión, ¿para qué se hace esa emisión? ¿Para pagar intereses? no, hubo varias cosas que estuvieron detrás. En abril mismo se emitieron 12 billones de pesos
que transfirió el Banco Central al Tesoro. Eso generó, digamos, ahí una emisión que no se monetizó automáticamente, no es que fue al mercado, pero ahora sí está yendo al mercado. Cada vez que se rolovea o se renueva menos de lo que vence la deuda en pesos, o sea, esos pagos de deuda que hay que hacer, Ah, en pesos se hacen con esa emisión. claro. Cada vez que el Tesoro compra un dólar, se hace con esa emisión. Ajá. Entonces se está usando. Y después tuviste el desarme de las LEFI, que generó ahí un ruido bárbaro en términos de liquidez en el mercado. Hubo muchas licitaciones en las cuales no se conseguía cubrir el 100%. Todo eso le dio mucha volatilidad a la cantidad de dinero, y de la mano de esa volatilidad en la cantidad de dinero fuimos a una volatilidad fuerte de tasa de Y con qué interés. se pagan Entonces, las tasas altas del carry trade? ¿Con qué dinero se paga esa tasa? ¿Es una tasa esa, genuina? esa, esa pregunta es muy buena, porque la mayoría de los títulos en pesos que emite el gobierno son con intereses capitalizados, ¿no? Entonces, ¿con qué se pagan? Con nueva deuda, ¿no? Entonces, Claro. hay una bola ahí de deuda que no paga intereses, sino que los capitaliza, y que esa es otra de las discusiones que hay respecto del superávit financiero del gobierno, ¿no? El Ujú, gobierno dice, no, tengo superávit, por eso cae la deuda, y hay efectos de evaluación y un montón de cosas en el medio de esa caída de la deuda, ujú. pero que vemos crecientemente en la deuda en pesos es una acumulación de letras que capitalizan, y entonces ahí tenés lo que sería la nueva bola de deuda. ¿Te acordás de las LEVAC, las LELIC y todo eso? Ahora las LEFI ahora están en título del Tesoro, estas famosas letras capitalizables, ¿no? O sea que sacamos una bola de deuda para crear otra, desvestimos un santo Y para la, vestir expecta- otro. y la expectativa ahora que en lugar de estar endeudado el central está el Tesoro, pero que eso va a ir cayendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés van a ir cayendo, los argentinos vamos a querer pesos, le vamos a devolver las letras y vamos a usar pesos transaccionales. Ujú. Y si no le devolvemos las letras porque nos gustan los intereses que nos pagan, les vamos a vender los dólares. Esa es la hipótesis del gobierno, y el dólar, el gobierno compraría los dólares, el Tesoro o el Banco Central, y nosotros tendríamos los pesos que necesitamos para financiar la actividad económica. Claro. ¿Qué te pareció la última, y te libero, pero qué te pareció el acuerdo comercial que se firmó ayer con Estados Unidos? Mira, hay que empezar a conocer la letra chica. Ujú. Yo te estoy hablando acá desde una clínica porque me operé ayer, Ah, bueno, así que, gracias por así que leí atendernos. ya está todo bien. Así que estoy esperando que me vengan a buscar para darme el alta. Así que, Bien, bien, bien. pero el acuerdo, la importante es la letra chica. Sé que hoy Román Lechman clarificó que los aranceles serían el 10%, que el área de acero y aluminio no tendría nada, con lo cual sigue con la tarifa extra. Eh, yo creo que hay que esperar bien el contenido línea por línea, ver en qué consisten los aranceles, en qué nivel que quedaron, pero habían quedado para todo el bien menos para el arancel de aluminio, o sea que no había cambiado demasiado ahí. Ujú. Sí se ha conformado el mercado de la carne, así que eso puede ser favorable. A mí lo que más me preocupa, Mariano, es que estos acuerdos necesitan, antes de ser firmados, de un buen involucramiento del sector privado, ¿no? Claro, Y tal vez no haya habido demasiado involucramiento, por lo menos yo no conozco que lo haya habido. Tampoco sé cuánto se negoció con nuestros principales socios comerciales del Mercosur. Evidentemente afecta a nuestro principal socio comercial, que es China. Y ese es un tema, ¿no? Porque los países tienden a comerciar mucho con los países o entre países que se parecen poco en su estructura productiva. Y la estructura productiva de Estados Unidos es muy parecida a la nuestra. claro. Entonces, y la de China es muy distinta a la nuestra, por eso comerciamos tanto con China. Entonces, yo diría que ahí, ya te digo, me parece que tenemos que ser cautos, esperar a leer bien el detalle. Es un acuerdo, con lo cual no debería pasar por el Parlamento. Si fuera un tratado, sí. Entonces hay que ver cuánto es el grado de enforcement que tenga lo que se haya firmado. O sea, hay muchas zonas Claro. grises, tanta como hay con el Tesoro norteamericano, y esperaría que hubiera un poco más de transparencia, pero va a tener que haberla porque el acuerdo va a tener que ser firmado por los dos gobiernos y presentado en su totalidad línea por línea, ¿no?
Absolutamente. Luis, te mando un abrazo y que te recuperes pronto y que te vaya muy bien en esta alta de la clínica, ¿eh? Gran abrazo y gracias Bueno, por atendernos, abrazo. ¿eh? Hasta pronto. Gracias doblemente entonces. Bueno, Luis Seco, economista.